Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnó en Star Wars capítulo 181 al 185. Él estaba allí por algo más que su propio sentido de justicia, y en cambio estaba allí para ayudar a la gente esclavizada, a la gente común, pero más importante aún, para establecer el espacio UD y el cártel UD como algo bajo su mando. Como estado tributario. El Gran Consejo UD, también conocido como el Gran Consejo UD y el Consejo UD, era el órgano gobernante del clan UD, una colección de poderosas familias de clanes criminales UD, y estaba ubicado en el mundo natal UD en Aluta e incluía a varios líderes UD de alto perfil e influyentes. En este momento, en la situación actual, solo hay un líder. Marlo lideró el Consejo UD, ya que Jabba el UD era otro líder, pero debido a su estado actual se lo consideró no apto para sus funciones. Habría sido durante la guerra que el Gran Consejo UD se aliara con Maul y su colectivo de la sombra, ayudando a la organización a tomar el control de Mandalore. Ahora bien, eso puede o no hacerse realidad, según la voluntad de Anakin, claro está. Hay dos clanes conocidos y un clan menor del que Anakin sabía más debido a su prominencia dentro de la estructura de liderazgo de los UDs. Los dos primeros clanes principales que conocía eran los de Silijik y los Besadi, mientras que el clan menor que conocía era el Nuda. La mayoría de las otras familias UD operan desde sus territorios, lo que significa que Anakin no recopiló mucha información sobre ellos. Hay otras dos familias sobre las que Anakin tuvo que recopilar información, ya que eran las menos conocidas, incluso más que los Nuda, quienes sí tienen operaciones fuera de su espacio. Estos otros dos clanes eran los Nemro y los Faatra. El clan Nemro era un clan UD, o Cajidik, del cártel UD. Uno de sus miembros era el UD Suudaa, un señor del crimen en Aluta. El clan Faatra era un clan UD, o Cajidik, del cártel UD. Uno de sus miembros era el UD Bonkara, un señor del crimen en Aluta. El clan Faatra tenía miembros que tenían disputas con los del clan Nemro. Nuda era un Cajidik UD. Mucho antes de la Guerra Civil Galáctica, los Nudas poseían una lujosa propiedad en Mataou, en el sector Anoa de los territorios del borde exterior. Los Nuda estaban entre los patrones UD del corsario Sidon y Tano. Los Besadi eran un Cajidik UD y una de las familias más poderosas del clan UD. Algunos de sus miembros incluían a Gardulla Besadi y el viejo Yarok, este último con el símbolo del Cajidik tatuado en la parte superior del brazo izquierdo. Eran enemigos acérrimos del clan de Silijik. Los UDs más notorios del clan Besadi fueron Gardulla la anciana Yarok, este último líder y representante del clan en el Consejo Regente UD. Gardulla a menudo era vista como el principal rival del poderoso y más exitoso Jabba de Silijik Tiure, pero también le era útil. Eso fue hasta que Anakin se hizo cargo de Jabba. De Silijik era un clan UD. De Silijik, también conocido como el clan de Silijik Tiure o la familia Tiure, fue un influyente Cajidik UD. Jabba de Silijik Tiure fue el jefe de su familia criminal hasta que Anakin destruyó su liderazgo y lo tomaron su sobrino y sobrina, conocidos como los gemelos. Eran enemigos acérrimos del clan Besadi. Los miembros del clan de Silijik eran conocidos por su afición a las mujeres humanoides, su gusto extravagante, su hedonismo y sus palacios caros. Algunos de ellos también tenían una mutación que les dio pelo. También se puede decir que de Silijik fue uno de los primeros clanes UD de Barl, ya que pudo estar representado en el Consejo Regente UD. Esta es toda la información sobre las familias UD, los Cajidiks del cártel UD. Chuershag Emperor. Ugawa GG Kachu. Que chai chai con abed tu GGG. Bueno, estúpido esclavo emperador. Ahora nos tienes. ¿Qué vas a hacer con nosotros? Dijo un líder del clan UD mientras los sujetaban con ataduras muy dolorosas que les causarían dolor si intentaran moverse. Formas muy eficientes de encarcelar a los UDs, dado que no podían moverse muy rápido en combinación, Anakin necesitaba crear algo que le permitiera controlarlos. No quería matar a sus rehenes. Los necesitaba vivos para otras cosas. Los tengo aquí ahora porque quiero llegar a un acuerdo.
Un acuerdo al que nadie podrá negarse, y si no hacen cumplir las cosas o no están de acuerdo con mis términos, morirán. Siempre puedo reemplazarlos como líderes por otro UT, respondió Anakin mediante el uso de su cuerpo droide, mientras Grievous permanecía de pie mientras Anakin hablaba con los UTs. Hay algunos de ustedes ahí afuera, ya lo saben, y me imagino que un UT normal se sorprendería ante la oportunidad de convertirse en uno de los Cajidik, continuó Anakin. Bachara. No lo harías. Se escucharon muchas voces de descendencia desde dentro de sus jaulas. ¿Ah, sí? Pero yo, respondió Anakin mientras miraba a los UTs, y les incomodaba mirarlo, o más específicamente mirar al droide que estaba siendo controlado por Anakin. Si Anakin estuviera allí personalmente y los mirara a los ojos, seguramente no querrían mirarlo a los ojos. Aquí están mis términos, comenzó Anakin. 1. El cártel UT ahora debe ceder, ya que ahora estará bajo el control del Empíreo como estado tributario. Tendrán que proporcionar una gran cantidad de sus ganancias al Empíreo, ya sea de los impuestos que reciben de los ciudadanos dentro de su república o de cualquier otra fuente de ingresos para los UTs. El Empíreo ahora será reconocido como el soberano del cártel UT. 2. El cártel UT debe ahora aprobar una ley contra la esclavitud. La esclavitud se volverá ilegal en el espacio UT y dejarán de hacer tratos con cualquiera que desee continuar con su comercio de esclavos. El cártel UT también hará cumplir esta ley y, si no lo hacen, las consecuencias incluyen cambios en el liderazgo, ejecución en los casos más severos y, más aún, el desmantelamiento de un clan en caso de incumplimiento de esta condición. 3. La actividad criminal cesará inmediatamente y el cártel UT se convertirá en la República UT, pero se mantendrá su forma actual. Si se viola alguna de las condiciones o términos del acuerdo, los líderes UT también serán acusados por cualquier actividad criminal desde dentro. 4. El cártel UT ahora tendrá que pagar reparaciones a aquellos a quienes les han hecho daño. Por supuesto, aquellos a quienes dañaron indirectamente también serán incluidos si no pueden encontrar y castigar a los que fueron parte del comercio de esclavos. El pago a los perjudicados será evaluado por algunos oficiales que se quedarán aquí dentro de una gran nave que se usaría como base de operaciones para el Empíreo para permitir un paso seguro y refugio a los abusados de los UTs y cualquiera de los que estaban relacionados. 5. Los aliados de los UTs, es decir, las organizaciones criminales, ahora serán ilegalizadas y se verán obligadas a disolverse por orden del Empíreo. Los UTs harán cumplir estas órdenes sin quejarse y, si se resisten, serán castigados por no cumplir con los términos y condiciones. 6. Cualquier empresa que haya sido encontrada aquí dentro de los registros mantenidos por los UTs y que haya participado en actos tortuosos también será obligada a cumplir con las órdenes del Empíreo. Si no lo hacen, serán expulsadas tanto del Empíreo, si tienen algún mercado establecido dentro de la economía del Empíreo, como también serán expulsadas de los territorios de los UTs. Los UTs harán cumplir esta orden, y el incumplimiento resultará en un cambio de liderazgo dentro del estado tributario que será conocido como la República UT. 7. El Empíreo, como soberano del cártel UT, que se conocerá como la República UT y tributario del Empíreo, proporcionará dinero y bienes comerciales al Empíreo. El incumplimiento de este contrato podría dar lugar a cualquiera o todos los castigos establecidos anteriormente. 8. El cártel UT, que se conocerá como la República UT, transferirá todos los activos militares actuales, ya sean droides y naves, al Empíreo. Entregarán todo el poder militar y, a cambio, el Empíreo les brindará protección contra cualquier enemigo extranjero. 9. En cuanto al control militar, los UTs permitirán al Empíreo hacer uso de sus diversas rutas comerciales, hiperrutas y le darán el control militar completo. Esto solo será así durante los próximos 100 años, para asegurar que los UTs no intenten nada contra el Empíreo. El incumplimiento y la entrega de todos los activos militares resultará en el arresto y ejecución inmediata del responsable. 10. Al Empíreo se le permite realizar cualquier trabajo misionero, ya sea la conversión de culturas, religiones e ideologías del Empíreo. Esto es en un intento de continuar y desarrollar una relación adecuada entre el cártel UT, que se conocerá como la República UT y el Empíreo. Había algunas cosas más, pero esta era la idea básica. Los Cajidik UT tendrían que ceder todo su poder e incluso entregar grandes sumas de riqueza no solo al Empíreo, sino también a aquellos a quienes habían perjudicado. Anakin no podía simplemente quedarse con todo el botín para él y sus propios ciudadanos, ¿o sí? Ahora bien, uno podría preguntarse qué era un estado tributario.
un estado subordinado a un estado vecino más poderoso. El estado tributario generalmente enviaba un regalo o tributo regular al estado superior como muestra de sumisión. Este símbolo solía adoptar la forma de una importante transferencia de riqueza, como la entrega de oro, productos agrícolas o esclavos, de modo que el tributo podía entenderse mejor como el pago de dinero en concepto de protección. O podía tener un carácter más simbólico, ya que a veces no era más que la entrega de una señal de sumisión. Aquí Anakin no quiso tomar el camino de menor resistencia y decidió llegar hasta el final. Estaba haciendo más de lo que sería una relación tributaria soberana normal y decidió que incluso tomaría el control de su ejército también. Por lo tanto, no podía realmente llamarse tributario cuando era el Empíreo quien los gobernaba a través de medios militares y económicos. Esta era una manera de asegurarse de que no tendrían tropas para intentar rebelarse contra las demandas del Empíreo o de Anakin y de asegurarse de que no tendrían dinero para contratar a nadie que también lo hiciera. Al menos, no tendrían dinero en grandes cantidades. Así que fue mejor empezar a llamar al cártel UT, no a la República UT, un estado títere. Un estado títere, régimen títere, gobierno títere o gobierno ficticio es un estado que es independiente de jure pero que de facto depende completamente de una potencia exterior y está sujeto a sus órdenes. Los estados títeres tienen soberanía nominal, pero una potencia extranjera ejerce efectivamente el control a través de medios como intereses financieros, apoyo económico o militar. Entonces, lo que Anakin hizo al usar este contrato fue que los UT se vieron obligados a firmar si querían vivir y mantener sus posiciones de liderazgo. No importa cuán duras fueran las condiciones, no era como si no pudieran cambiar. Si no lo hicieran, probablemente ya no existirían. Al dejar existir un gobierno local, las potencias externas eluden toda responsabilidad y al mismo tiempo logran paralizar al gobierno que toleran. Los estados títeres se distinguen de los aliados, que eligen sus acciones por sí mismos o de acuerdo con tratados que firmaron voluntariamente. Los estados títeres se ven obligados a brindar respaldo legal a las acciones ya adoptadas por una potencia extranjera. Cuando hayan pasado 100 años, los UTs podrían seguir con vida, pero se habrían acostumbrado a que los empíreos los gobernaran. Incluso podrían permitir que los empíreos los gobernaran oficialmente y se anexaran a Anakin o a quien sea que esté a cargo en ese momento. También estaba el hecho de que la gente de dentro cambiaría rápidamente debido a que Anakin enviaría misioneros para expandir la influencia del Empíreo. Pasarían algunos años hasta que el espacio UD quedara completamente libre de cualquier influencia criminal, pero valdría la pena la espera. Entonces, ¿qué les parece este trato? ¿Es beneficioso para ustedes, no? Ya no tendrán que preocuparse por cuestiones militares y casi no tendrán que preocuparse por la economía. De hecho, Anakin en su cuerpo de droide seguía siendo tan imponente como si estuviera en su forma normal porque podía controlar tanto su presencia dentro de la fuerza que les haría temerle. No necesitaba el respeto de los UTs, ya que encontraría razones para reemplazarlos más tarde. Era mejor parecer una persona mucho más tranquila, pacífica y diplomática de lo que realmente es. Creo que sus rutas comerciales y puestos comerciales mejorarían con el Empíreo cerca. Anakin los miró a todos, a todas esas babosas inmundas, y pensó en matarlas, hasta que recordó por qué las mantenía con vida en primer lugar. Para inventar acusaciones y provocar disidencia dentro del cártel UT. Tendrían que cortar lazos con cualquier organización criminal e incluso tendrían que cortar lazos con corporaciones que estuvieran equivocadas, usándolas como un lugar para probar cosas y desarrollar tecnología o medicinas peligrosas. Por favor, me gustaría que sus firmas, físicas y virtuales, aparecieran en estos documentos. Luego me gustaría una declaración pública de todos ustedes a todos los demás sobre sus acuerdos, y luego también me gustaría una declaración verbal ahora mismo. Anakin continuó caminando de un lado a otro de sus celdas con su cuerpo de droide. Sí, eso es bueno. Ahora, por favor, también me gustaría obtener su consentimiento escrito y verbal, además de una prueba documentada en vídeo de que usted declara que no estaba bajo ninguna presión al momento de firmar estos documentos. Obviamente, están bajo presión, pero no es como si eso le importara mucho a nadie. Anakin tuvo que lidiar con la parte diplomática y burocrática, ya que no quería darle a la República razones para ir en su contra en ese momento. Dado que habían firmado acuerdos comerciales con él, lo que los hacía depender del Empíreo para que los ayudara con la guerra, parecía que todo iba bien. Palpatine no parecía tener ninguna contramedida, pero eso no significaba que fuera a seguir usando al Empíreo para sus fines.
En ese momento, Anakin estaba ansioso por ver qué intentaría Palpatine. Después de todo, no había nada que pudiera hacer, o al menos Anakin no veía nada que Palpatine pudiera hacer, salvo intentar buscar aliados en otro lado. Si el Empíreo tenía el monopolio de esta apuesta, entonces Sidious seguramente lo sabía y probablemente tenía un mal presentimiento sobre continuar con este trato. Los Kaminoanos no eran una opción en este momento y él no quería exactamente extender la guerra hasta que el nuevo grupo de clones estuviera listo. Lo habían hecho. El Empíreo había ganado contra el tiránico Cartelut y su continuo abuso de poder y negligencia diligente por el bienestar de su pueblo. Tarde o temprano iban a caer, pero nadie había esperado que se convirtieran en un estado tributario del Empíreo. O al menos eso era lo que se pensaba en el papel, ya que los que estaban al tanto e incluso los que tenían cierto nivel de experiencia política podían decir que los Ups no eran más que un estado títere. El Empíreo tampoco intentó ocultarlo, pero siguió manteniendo la cara de que solo eran un soberano que controlaría mejor a los Ups para que no se salieran de control. Hoy me dirijo a la gente que forma parte del Cartelut y a aquellos planetas y sistemas bajo nuestro control. Me dirijo a la escoria criminal, junto con las corporaciones que han tomado y utilizado a la gente común, esclavizada y a aquellos que eran inocentes en sus intentos de superar a sus competidores recurriendo a experimentos horribles. Fue uno de los Cajidik Sud dirigiéndose a todos en general, a la República Galáctica, a los afiliados de los cárteles UF y a muchas otras personas, para decirles que estaban haciendo un cambio. De acuerdo con el tratado de los Empíreos con los UPS, prohibiremos la esclavitud y convertiremos al Cartelut en una república mercantil. Luego también crearemos leyes, de acuerdo con los deseos de los Empíreos de prohibir ciertas actividades que tengan que ver con cualquier cosa que pueda considerarse un acto criminal. Además, el UD miró a todos y si la gente fuera buena leyendo las expresiones de los UD, podrían decir que este líder tenía algo de vergüenza en su rostro. Los UDs entregarán algunos obsequios monetarios a aquellos a quienes los UDs han dañado anteriormente y aquellos que participaron en el comercio de esclavos dentro de los territorios UD también tendrán que participar en este acto. Ya se han identificado nombres, organizaciones y varias personas y, de acuerdo con nuestras nuevas leyes, han sido encarcelados o ejecutados porque no siguieron nuestras nuevas reglas dentro del espacio UT. El Empíreo también ha decidido gentilmente ayudar a proteger mejor a nuestras fuerzas armadas y se ocupará de nuestros problemas externos e internos que requieran tales fuerzas. También proporcionaremos, los UT seguirían, ya que se vieron obligados a que todos supieran, públicamente, que estaban bajo contrato y el contrato también fue expuesto a todos para que supieran que los UPS iban a seguir esto. Esto funcionaba por partida doble. Si los Empíreos hacían algo mal, que no se ajustaba al tratado, tendrían problemas y el público galáctico en general se molestaría, mientras que a los Empíreos no les importaba mucho, si es que no les importaba en absoluto. La República Mercante UT también se vería obligada a cumplir con las demandas de los Empíreos. Si no lo hacían públicamente, existía la posibilidad de que pudieran escapar de algún modo de este trato, pero Anakin se aseguró de que lo hicieran porque así asegurarían su lealtad a través del miedo. Ellos estarían demasiado asustados por este cambio, perderían su dinero y no tendrían la protección adecuada debido a que no tenían ejércitos permanentes ni protección para pagar a la gente. Además, los UPS tendrían que lidiar con las repercusiones públicas, ya que exclamarían a todo pulmón que los UPS estaban haciendo algo mal con el tratado. Así es. Anakin había convertido a la gente en armas, a través de este evento. Este es el final de mi discurso y de la actualización sobre la situación. Agradezco a todos los que asistieron hoy y a todos los que han estado observando desde sus hogares o desde cualquier otro lugar de la galaxia. Los UF finalmente terminaron su discurso, aunque sorprendentemente también se mostraron mucho más educados y humildes en su discurso. Era obvio que el liderazgo UT había elegido a la mejor persona para el trabajo en las relaciones diplomáticas dentro de su liderazgo. También era porque necesitaban un reemplazo para el UT que Anakin había decidido que debía morir y su reemplazo era alguien más de su clan. Esto hizo dos cosas. Les aseguró que temieran a Anakin y que las repercusiones se aprovecharían al máximo y también les aseguró que si actuaban mal, al menos se quedaría dentro de los clanes familiares. Lo que significaba que parecía que Anakin era un hombre de confianza, ya que era un hombre de su mundo. Los UPS tendrían un poco de respeto ante esta perspectiva, porque les demostraba que cumpliría el tratado a la perfección.
Por supuesto, también había matado a uno de ellos, pero eso era parte del proceso, ya que el que había ejecutado era porque era él quien estaba comiéndose a la gente. Se habrían sorprendido si no lo matara y luego lo reemplazara. Toda la galaxia estaba en llamas con conversaciones sobre la efímera guerra entre el Cártel UT y el Empíreo. Parecía que cuando nadie prestaba atención al Empíreo y a medida que se expandían, se habían vuelto lo suficientemente fuertes como para presionar al Cártel UT. Los informes se extendieron aquí y allá y el contrato o tratado que se había firmado fue algo que se mostró oficialmente a todo el mundo. No hubo reclamos de disputa sobre si este tratado era incorrecto, especialmente cuando Anakin también había decidido mantener a sus familias como rehenes hasta que hablaran oficialmente con el público galáctico en general. Luego se difundió información diversa y múltiple sobre lo que había sucedido durante la guerra, las pérdidas que se habían registrado y las pérdidas que no se mencionaron en absoluto. Luego estaban los informes sobre cómo el Empíreo, o más precisamente Anakin, había llegado al espacio UT y había conquistado y luego liberado a todos los esclavizados, mediante tácticas y planificación inteligentes. La gente común, incluso bombardeada por diversas fuentes de información, vería que Anakin había hecho algo bueno. Los Jedi ciertamente no podrían quejarse por algo así, especialmente porque era una ganancia neta para todos. La República, el Empíreo y los separatistas se beneficiarían de algo así. Era obvio lo que ganaría el Empíreo, pero los separatistas y la República deberían poder expandir sus propias operaciones al espacio UT. Por supuesto, no se les permitiría luchar dentro de este espacio porque estarían yendo contra el Empíreo. Un imperio que había crecido hasta convertirse en un estado que podía decidir la guerra civil de la República con alguna intervención de su parte. Anakin planeó comenzar a migrar en masa a personas de los UTS a sus propios planetas desarrollados, ya que era mucho mejor dentro de los límites adecuados del Empíreo. Los UTS no podían quejarse exactamente, y no era como si estuviera llevándose a todos los que tenían toda su población o algo por el estilo, pero en cambio los estaba liberando a ellos y a los esclavizados de los UTS. Seguramente costaría algo de mantenimiento tenerlos cerca y Anakin podría hacer que fueran de mayor utilidad dentro del Empíreo. No como personas esclavizadas, sino como individuos libres. También le dio a Anakin una razón para comenzar a expandirse más y más dentro del sector Arcanis o los otros sectores de Chomei y Kelly. Es cierto que puede que no haya mucho en Kelly y Chomei en comparación con el sector Arcanis, pero Anakin estaba planeando con anticipación para cuando conectara las fronteras espaciales correctamente. También estaba el hecho de que podría continuar expandiendo el sector Chomei mediante el uso de tecnología capaz de crear planetas enteros hechos de mechas. Ya estaba haciendo experimentos con éxito que le permitirían construir flotas enteras y planetas que pudieran viajar. Un ejemplo de ello era Tatooine y su transformación, pero no lo convertiría en algo como Nar Shaddaa porque no quería eso. Necesitaba estar vivo, y solo conocía un método para otorgarle a un planeta entero basado en la mecánica, hecho con tecnologías avanzadas, el estatus de vida dentro de la fuerza. Midichlorianos no orgánicos y necesitaba una forma de empezar a producirlos en masa porque era difícil crear más. Así que haría un amplio uso de la luna, Nar Shaddaa, para devolverle la vida. Ahora que el problema de los UTS estaba solucionado y los empíreos estaban tomando el control total de sus fuerzas militares, sus droides y naves estelares fueron colocados por todo el espacio UT para garantizar que las cosas se hicieran correctamente. Anakin incluso había enviado algunas flotas adicionales repletas de droides, dado que ahora estaban bajo su control. El espacio empíreo es seguro en su mayor parte porque decidió ser mucho más compacto en lugar de dispersar sus fuerzas por todo el sector o en otros sectores. Ahora también tiene fuerzas suficientes para comenzar a apoderarse de otros lugares, exactamente porque también podría enviar algunos de los sintetizadores para supervisar las operaciones dentro del espacio UT. Está seguro de que les irá bien, sobre todo porque los elegidos para puestos de semidirección fueron elegidos precisamente por su compatibilidad con el puesto. Entran en juego la personalidad, el carácter, la formación y otros factores como el talento y la educación. No solo envió sintetizadores, también había estadistas capaces del empíreo que eran personas sencillas. Anakin estaba empezando a ver algunos beneficios que se obtenían de la implementación de su plan de darles a todos ese super suero. Ahora podía delegar mucho mejor. Ahora Anakin y Empyrean centran su atención en conquistar el resto del sector Arcanis.
Solo quedaba un lado, ese lado era un conglomerado de sistemas más cercano al sistema Arcanis. Anakin quería y ya ha comenzado a tomar el control de esos lugares que son... Efrin era un planeta ubicado en el sector Arcanis del borde exterior. Este mundo montañoso era una pequeña colonia minera que en ese momento no estaba bajo el control de nadie, lo que significa que podía quedar bajo el control del Empíreo. El planeta albergaba ruinas importantes de una civilización desaparecida, incluidos los acueductos de Efrin, que se extendían por los continentes de Efrin. Las investigaciones durante la Guerra Fría entre la República Galáctica y el Imperio Sith identificaron a los constructores de los acueductos como los primeros exploradores itorianos. Efrin se convertiría en otro planeta que abastecería de recursos al Empíreo, aunque fueran menores en su producción, aún así era mejor debido a los grandes proyectos que tenía planeados. El siguiente planeta y sistema es Mika, también conocido como Jellyfish Cove, que habría sido un planetoide penal imperial cubierto de océanos y desiertos áridos plagados de estatuas humanoides que cobraban vida al atardecer. Era un asteroide con el que Anakin podría crear otra base de operaciones para uno de los departamentos del gobierno. O podría usarse de manera similar a como lo hubiera hecho el Imperio Galáctico. Un planetoide penal para prisioneros, ya que Anakin no tenía un lugar como este, sino un lugar en Tatooine para todos y cada uno de los prisioneros. Sería el lugar perfecto para llevar a los prisioneros y a las personas capturadas, por lo que Anakin decidió que era imprescindible. No le gustaba que los prisioneros que estaban siendo redimidos se quedaran en el mismo planeta que la capital, por lo que se haría. Seguían siendo seres, pero a veces aquellos que necesitaban alguna reforma y reintegración a la sociedad no deberían estar en el mismo planeta que la capital, porque sabía que no poder mantener a raya a los prisioneros era normal. Podría romperse por completo y permitir que los prisioneros tuvieran una vía de escape, lo que les permitiría regresar a este lugar. Sería imposible para ellos tomar una nave ellos mismos, ya que todo estaba monitoreado por Anakin y Siri, sin embargo podrían tomar a alguien como rehén en Tatooine. Así que lo mejor fue enviárselos a Mika. Otro sistema y planeta es Najiba, el mundo natal de los Najib. Era un mundo remoto cubierto de humedales y su superficie era azotada por descargas eléctricas atmosféricas y frecuentes tormentas. Anakin podía aprovechar sus principales exportaciones de alimentos, tecnología básica y minerales. El Empíreo necesitaba cada vez más minerales o menas para el proyecto en el que estaba trabajando, y Anakin quería cada vez más droides para mantenerlo, lo que también expandió aún más su dominio de control. Bastch era un planeta ubicado dentro del sistema Bastch de los territorios del borde exterior. Un mundo agrícola de colinas onduladas y de un verde exuberante, que era la fuente del centeno bascheano. Otro planeta y sistema para alimentar a los empíreos. Otro planeta y sistema que también permitiría que existieran más puestos de trabajo en el desarrollo agrícola. Por último, estaba el planeta y sistema de Uldanum, un planeta industrializado en el sector Arcanis del borde exterior. Era uno de los mundos de la regencia, lo que significaba que permitiría a Anakin aumentar el valor comercial dentro del Empíreo, así como también hacia el exterior. Esto dejó 3 mundos más o sistemas que eran parte del sector Arcanis para su control y dominación total y completa sobre el sector. Arcanis, Sirpar y Gorno. El Empíreo tendría que tomar Arcanis primero para llegar a los otros 2, Sirpar y Gorno. Afortunadamente, Arcanis no está bajo el control de nadie en este momento y, en el futuro, solo lo estará del Imperio Galáctico. Esto significa que Anakin podría tomar el control, lo que provocaría cambios masivos. Arcanis era la capital del sector Arcanis. Anakin podía ver que sería otro mundo en el que podría establecer más hogares para su gente, ya que no había nada de demasiada importancia en él, aparte de su poderosa y directa conexión con una ruta comercial. Entonces Anakin lo convertiría en un centro comercial. Sirpar, un gran planeta con pocos recursos naturales, sería un centro de entrenamiento de alta gravedad imperial y el mundo natal de los Eklaar. Anakin tenía la intención de hacerlo de la misma manera que lo haría el Imperio Galáctico. Un centro de entrenamiento para permitir que aquellos del Empíreo finalmente se convirtieran en parte del ejército si así lo deseaban. Empezaba a ver cada vez más que había gente que quería unirse, civiles, porque durante mucho tiempo solo utilizó sus synths y droides, sin incluir algunas incorporaciones especiales, en concreto Grievous. Sirpar se convertiría en un planeta y un sistema dual. Un centro comercial y un centro de entrenamiento militar para el Empíreo.
Por último, está Gorno, un planeta del borde exterior, a lo largo del corredor coreliano, cerca de Tatooine. Al igual que Sirpar, no fue de mucha utilidad, salvo para convertirse en un lugar donde Anakin decidió establecer un planeta adecuado para la investigación. Un lugar al que todos esos científicos y gente inteligente pudieran llamar hogar. Un planeta academia para los brillantes y los audaces. Aquí es donde los desarrollos realmente comenzarían a aumentar cada vez más, acumulando una gran cantidad de investigaciones sobre cualquier tema. Con eso, Anakin es ahora el verdadero gobernante del sector Arcanis y ahora podría comenzar a centrarse en cosas fuera del sector y comenzar a planificar algunas acciones futuras contra la República o los separatistas. En lo profundo de los límites exteriores del espacio, había algo acechando más allá de la galaxia donde tenía lugar toda la acción. Una entidad masiva de inmenso tamaño se movía hacia la galaxia que compone la totalidad de lo que se consideraban los únicos seres vivos dentro del universo. Era el planeta de Thalamasecot. El lugar de donde se originaron todas las naves vivientes, el lugar donde Javita, la nave de Anakin, había nacido. En el idioma cerroano, Thalamasecot significaba mundo del cuerpo y la mente. Era un planeta vivo, mucho más que cualquier otro planeta que la mayoría consideraría vivo como Thanatat. El planeta en sí tenía a Secot, la inteligencia viviente. Thalamasecot era más que un simple planeta viviente del que Anakin había obtenido a Javita y, de hecho, era algo mucho más importante. Fue la semilla de un planeta que vino de fuera del universo conocido de su galaxia, en otro que era diferente a este. Nunca fue así desde el principio y tuvo que crecer hasta el inmenso tamaño que tiene ahora, y al hacerlo comenzó a ser poblado por otros. Thalamasecot era única en comparación con otros mundos. Su región polar norte, una mancha de color blanco perlado, estaba rodeada por un hemisferio entero de selvas tropicales. Su hemisferio sur estaba cubierto de impenetrables nubes plateadas. A lo largo del ecuador había varios ríos, lagos y pequeños mares. El borde del hemisferio sur también estaba cubierto por elegantes ráfagas de viento que con frecuencia se desataban y formaban tormentas giratorias. Ciertamente era un espectáculo digno de contemplar, pero si uno daba un paso atrás y observaba desde lejos el planeta, parecía un enorme planeta esférico, verde, marrón y con manchas azules repartidas por todas partes. Algunos incluso podrían ver la formación de una cara enorme debido al extraño estado de los planetas. Thalamasecot fue la semilla de otro planeta viviente y consciente conocido como Yuuzhan'tar. El mundo natal original de los Yuuzhan extragalácticos que fue destruido en un conflicto devastador, una guerra. Era un planeta viviente y consciente con un gran cinturón de asteroides a su alrededor. Los propios Yuuzhan también se referían a él simplemente como el mundo natal. En el idioma Yuuzhan, Yuuzhan'tar significaba nieve de los dioses, y el planeta viviente era un modelo para las deidades Yuuzhan. Durante la época de la República Galáctica, se rumoreaba que Thalamasecot albergaba las naves más rápidas de la galaxia. El caballero Jedi Obi-Wan Kenobi y su compañero, Anakin Skywalker, viajaron allí para encontrar a su compañera Jedi Vergere y comprar una de las naves vivientes del planeta. Anakin se unió a un récord de 25 compañeros, mientras que Obi-Wan fue enviado de regreso a Coruscant después de descubrir información sobre la Jedi Vergere. Aunque Thalamasecot estaba siendo atacada por los Yuuzhan unos 10 años antes de los acontecimientos que están sucediendo ahora, fue capaz de derrotarlos. Más tarde, Wiluf Tarkin, entonces líder político de la República y comandante de la Fuerza de Seguridad, declaró la guerra al mundo viviente y lo atacó 7 años antes de ahora. Thalamasecot reveló su sistema de hiperimpulso, que había sido construido por los Langesi, y escapó a las regiones desconocidas. En los años siguientes, entre muchos habitantes del borde exterior circularon historias sobre el planeta rebelde que alguna vez había albergado naves vivientes. No solo se movía en el borde exterior, sino que también se movía fuera de esta galaxia. Era completamente capaz de moverse por sí solo. El hecho de ser el hijo del mundo natal de los Yuuzhan hizo que estos tuvieran cierto interés en apoderarse de él y convertirlo en su hogar. Sin embargo, no tuvieron éxito cuando tuvieron la oportunidad. El alcance de la civilización se extendía, al menos nominalmente, hasta el borde del disco galáctico. Por ejemplo, el territorio del sector corporativo se extendía hasta el final del brazo Tingel.
El disco galáctico y algunas galaxias satélite estaban cartografiados lo suficientemente bien como para que la omisión de 37 sistemas, incluido Camino, en los mapas estelares fuera una anomalía gravitacional obvia, incluso al examinarlos desde lejos. Thalamasecot estaba muy lejos de donde debería haber estado y ahora se encontraba dentro de las regiones desconocidas porque había sido atacada. Habían pasado algunos años y todavía se encontraba en las regiones desconocidas, completamente bloqueada de las rutas hiperespaciales que permitían a las personas viajar más rápido hacia ellas. No, si la gente quisiera llegar a Thalamasecot, tendrían que volar en el espacio abierto, sin saber a dónde van. El gran volumen galáctico denominado regiones desconocidas incluía áreas no cartografiadas en densas nebulosas, cúmulos globulares y halos galácticos. Se estimaba que el 15% de la masa estelar de la galaxia se encontraba dentro de las regiones desconocidas. Muchos gobiernos enviaron repetidamente exploradores a las regiones desconocidas. Sin duda era un lugar enorme que quedó inexplorado porque a la gente no le importó lo suficiente como para entrar, se conformaron con lo que tenían o pensaron que era demasiado peligroso. Sin embargo, para Thalamasecot, esto fue algo grandioso. Puede que le haya gustado a Anakin Skywalker, el niño que había llegado a su cuerpo y luego se había conectado muy bien con uno de sus hijos, pero eso por sí solo no sería suficiente para que se quedara. No cuando fue atacado como lo fue. Las regiones desconocidas incluían una sección única del disco galáctico al oeste galáctico de Bakura, Vilbringin y el remanente imperial. Entre los poderes importantes de esta zona del espacio se encontraban la ascendencia Chiss, el imperio Sirubi, los Vagaadi, la colonia Kijik y el imperio de la mano, pero también era el hogar de especies como los Croque, los Ebruchi y los Eikarie. Aunque estaban muy aisladas del resto de la galaxia, estas especies interactuaban entre sí y habían creado una especie de cultura interestelar separada de la República Galáctica o el Imperio. La comunicación y el comercio eran escasos y poco frecuentes, pero especies como los Lugubras se encontraban al servicio de poderes mayores en todas las regiones. Amenazas comunes como Mgal unieron a especies dispares como los Chiss, los Lugubra y otros para combatir sus invasiones. Para Thalamasecot, esto no importaba, pero había algo más ahí afuera que lo llamaba, en una zona del espacio conocido a la que no quería regresar. Algo que me resultaba familiar. Si ella no lo supiera, habría adivinado que era una de sus naves vivientes anteriores la que la llamaba para intentar averiguar a dónde había ido, algo a lo que Secot habría respondido si hubiera sido una estupidez. Sin embargo, ella sabía que probablemente era mejor que se mantuviera en secreto por ahora. Todos sus hijos han muerto y los que aún viven en ella también están confinados en su hogar. Ella no se movería de este lugar nunca, ni siquiera cuando otros vinieran a buscarla. Así que, he estado vigilando las cosas, pero eso no significa que esté ciego para saber lo que estás haciendo, dijo Anakin mientras miraba a la muy linda Barris. Parecía un conejo asustado que acababa de salir de su hogar y buscaba frenéticamente un lugar al que escapar. No sé de qué estás hablando. Por supuesto que Barris sabía de qué estaba hablando Anakin, pero no estaba dispuesta a ceder ante la presión. Ella esperaba. Creo que sí. Anakin usó su mano para agarrarla justo debajo de la barbilla y hacerla mirar hacia él. Sus ojos violeta púrpura la miraron fijamente a los ojos violetas de ella. Ella se sonrojó un poco y casi se quedó aturdida mientras se inclinaba hacia adelante con la esperanza de tener el sabor de sus labios en los suyos, solo para que le fuera negado cuando Anakin se apartó de ella. ¿Qué? Estaba un poco molesta, pero no era como si no pudiera volver a hacer algo así con Anakin nunca más. Te daré un premio si dices la verdad aquí. Anakin sonrió con picardía mientras decía esto, sabiendo que ella cedería. ¿Recompensa? Ella recordó el momento en el que casi había logrado besar a Anakin. Sí, respondió Anakin mientras esperaba que ella le dijera lo que estaba haciendo y le hablara de ello. Después de todo, la comunicación es importante en las relaciones y él quería comunicarse con ella de forma adecuada. En lugar de tener que descubrir que ella estaba haciendo cosas a sus espaldas, que si bien a él le parecía bien, no significaba exactamente que ella también debería hacerlo. ¿Por qué demonios se convertiría en la suma sacerdotisa de la organización religiosa que había comenzado? Parecía que se había aburrido de hacer otras cosas. Bueno, Barris continuó explicando lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo.
En pocas palabras, era por su amor por Anakin y su creencia de que la mayor parte de lo que decía esta religión era verdad, por lo que quería demostrar su propia devoción a Anakin. Demuéstrale también su amor, pensando que de alguna manera no había hecho lo suficiente. Entonces, ¿piensas que no me has dado lo suficiente?, preguntó Anakin. Por supuesto. Te he dado mi mente, mi cuerpo y mi alma, pero deseo hacer mucho más. Parece que Barris se ha vuelto un poco tonta, no que Anakin se preocupe tanto por su devoción. Ciertamente era algo que no esperaba de ella, pero aceptaría que eso es solo una parte de quién es ella. Cuando decidió amar a Anakin e incluso no preocuparse porque él tuviera múltiples relaciones con múltiples chicas, no le importó. Sin embargo, lo que sí le importó fue que tenía algún tipo de inseguridad que incluía no haberle dado a Anakin lo suficiente de lo que se merecía. Sin duda, era una forma interesante de analizar la relación, y probablemente se debía a que él la ayudaba a ella y a los demás, mientras que ellos no hacían mucho por él a cambio. Claro, estaba la liada que los conectaba y, como resultado, lo hacía más fuerte y también a ellos mismos, y luego ciertas actividades que hacían, pero, una vez más, esto funcionaba en ambos sentidos. No era solo Anakin el que estaba contento o era más poderoso, sino ellos también. Tú me complaces a mí y a los demás en nuestros deseos y necesidades, pero parece que hay tan poco que nosotros podemos darte, que yo quería hacer algo. Cualquier cosa que pudiera demostrar mi amor por ti. Declaró Barris con bastante pasión. Anakin dio un paso adelante y luego la agarró, abrazándola. Entonces, cuando sientes estos sentimientos que tengo por ti, y yo siento los tuyos, ¿eso no es suficiente?, le preguntó Anakin, mientras ella se ponía nerviosa ante esta situación repentina. Bueno, es suficiente, y siento que, Barris fue interrumpida. Y ahí está. Tus sentimientos importan, pero piensa por un momento si esto es algo que realmente quieres hacer. Un camino que es extremadamente extraño y una creencia que ni siquiera yo tengo de mí mismo. Anakin la detuvo para poder explicar por qué pensaba que estas acciones que estaba tomando eran un poco tontas. Aprecio todo lo que hacen por mí y el hecho de que estén aquí conmigo es más que suficiente. Por supuesto, también aprecio el tiempo privado que me dan, continuó Anakin. Por supuesto. Es solo para ti y solo para ti. Barris fue interrumpida nuevamente cuando Anakin decidió callarla besándola en los labios. Anakin le transmite sus emociones y ella hace lo mismo. Al final Barris no pudo aguantar tanto como Anakin y necesitó detenerse para tomar aire. Ahora, ¿por qué no nos retiramos a un lugar más privado y probamos de nuevo con uno de tus deseos? Ya estoy esperando un hijo con Ayla, y tarde o temprano Sha'at también quedará embarazada debido a su resistencia. ¿Qué tal si lo intentamos otra vez?, le preguntó Anakin y ella sonrió hermosamente y comenzó a arrastrarlo hacia otra dirección. Este era tu plan desde el principio, ¿no? Anakin entonces tuvo una epifanía de que ella pudo haber esperado un momento como este. ¿Por qué? No sé de qué estás hablando, pero ahora que has sugerido esta brillante idea tú mismo, ¿por qué no nos ponemos a ello? Barris tenía una sonrisa traviesa en su rostro. Algo que recordaba a Anakin. ¡Qué astuto! Me gusta. Anakin siguió los planes de Barris y los dos pasaron un día lleno de pasión y amor. Por supuesto, al hacer estos actos, activaron inadvertidamente sus vínculos con los demás y experimentaron los mismos deseos, necesidades y momentos de felicidad también. Después de todo, era algo natural, y solo hizo que el resto de la semana de Anakin fuera aún mejor para él, ya que pudo pasar cada vez más tiempo haciendo el amor. Puede que no haya buscado la vida de Aren, pero la vida de Aren lo eligió a él, y él podía cumplirla. Algo interesante a destacar fue que durante este tiempo, Anakin y las chicas estaban pasando por un cambio en su vínculo. Era algo que se estaba volviendo tan poderoso y la retroalimentación tan grande que la unidad entre Anakin y los demás había llegado a un punto que podría considerarse perfecto. Si alguno de ellos luchara entre sí, no contra sí, entonces estarían en perfecta sincronización. Incluso cuando Rayad solo los conectaba con Anakin, su vínculo con él era tan poderoso que permitió que algo como esto sucediera. La única persona que quedó fuera de esto fue Ahsoka, ya que para que el vínculo entre Ahsoka y Anakin floreciera, necesitarían comenzar a tener una relación oficial. Bueno, hay otra persona que se ha quedado fuera de esto por ahora y es Zana, ya que está probando la cosa de las citas de la que había oído hablar y estaba dispuesta a intentar con Anakin. En este punto, no había vuelta atrás, así que bien podría intentarlo. Entonces, ¿querías hablar, no?
Preguntó Anakin mientras permitía que Ahsoka entrara a su habitación, dado que ese era un día en el que se suponía que debían estar haciendo práctica de meditación. Algo que a ella le disgustaba mucho, especialmente porque él había hecho esto como una forma de contrarrestar cualquier avance que ella pudiera estar tratando de hacer. Ese sí, sobre eso, comenzó Ahsoka, sin estar muy segura de lo que le iba a decir a Anakin ahora que lo tenía solo, para ella misma. No. Malos pensamientos, Ahsoka. ¡Qué traviesa! Rápidamente volvió a la realidad, ya que Anakin no parecía darse cuenta de lo que acababa de pasar, pero Ahsoka lo sabía mejor, ya que él era una persona bastante astuta. Puede que Anakin sea bastante honesto, pero eso no significa que no fuera capaz de ocultar algunas cosas. «Tengo la sensación de que me estás insultando de alguna manera», le preguntó Anakin mientras se acercaba a él. «¿Qué te hace pensar eso?», le preguntó Ahsoka, curiosa de saber por qué lo sabía. «La mirada en tu cara, por supuesto», respondió Anakin con indiferencia. «¿Eh? Ni siquiera tienes los ojos abiertos». Ahsoka estaba confundida, ya que Anakin, de hecho, tenía los ojos cerrados y no podía verla. Además, eso es cierto. Escondo cosas, al igual que otros me ocultan cosas a mí también. Eso no significa que sea necesariamente una escurridiza. Oh. Pero tú eres del tipo astuto que intenta dar la vuelta y luego ataca cuando la situación está candente. Puedo entenderlo. Pasó con la guerra reciente e incluso cuando se trata de la República. Ahsoka era bastante inteligente y parecía ser la única que realmente prestaba atención a las acciones de Anakin. Supongo que ella tiene más tiempo libre, no era como si Anakin la obligara a hacer mucho más que algo de entrenamiento básico y cuando se trataba de educación, en cambio se centró en clases particulares. Era mucho mejor que enviar al aprendiz del emperador a algún centro educativo público dentro del Imperio. Todo el mundo se asustaría muchísimo con su llegada y, con toda seguridad, también habría caos. No miento, respondió Anakin mientras finalmente se sentaba frente a él. Al menos, no les miento a ninguno de ustedes, ¿verdad? Supongo que no. Ahsoka no podía recordar realmente si Anakin les había mentido alguna vez, pero sí ocultó cosas. Una de ellas fue que él mismo había hecho experimentos, algo que tan gentilmente trajeron a colación porque se había filtrado accidentalmente. Probablemente nunca lo habrían sabido y de lo contrario lo habría guardado para sí. Al igual que había guardado para sí su identidad como Vader y su participación en eventos que darían forma al futuro del Imperio, años antes de que se convirtiera en un imperio propiamente dicho. Pero escondes cosas, dijo Ahsoka, que aún no había empezado a meditar y en su lugar esperó allí, mirando intensamente a Anakin. Lo admito, respondió Anakin, que aún tenía los ojos cerrados. ¿Por qué no empiezas a meditar tú también? ¿O quieres hablar de algunas cosas primero? Vader. ¿Sí? ¿Qué pasa con él? O debería decir, ¿qué pasa conmigo? Anakin le preguntó mientras también esbozaba una pequeña sonrisa mientras se divertía consigo mismo, y esto solo irritó a Ahsoka. ¿Puedes explicarte? ¿Sabes lo que he visto, y para qué hagas eso? Ahsoka se quedó sin necesidad de decir nada más sabiendo que Anakin había entendido el punto. Si te preocupa que me parezca a Vader, no hay problema. Solo usé esta personalidad de Vader con un propósito específico, y era para realizar algunas actividades furtivas que parece que te diste cuenta de que he estado haciendo, respondió Anakin. Ahsoka le creyó, tal como había creído en él años atrás. Creyó en él también cuando dejaron a los Jedi, y nunca hubo un momento en que su fe en Anakin se tambaleara, hasta que se reveló que él asumió el manto de Vader en algún momento. Incluso si se hubiera retirado de ese manto, era obvio que era algo que existía dentro de él. No te mentiré y te diré que Vader no es parte de mí, porque Vader y yo somos lo mismo pero diferentes. Hay una razón para la existencia aquí, y él no es el mismo ser del que has tenido visiones. Anakin explicó más, ya que quería tranquilizarla y quitarle sus dudas o preocupaciones. Bueno, obviamente respondió Ahsoka, pero en el fondo se sentía mejor solo por las palabras de Anakin. Puedo sentir que estás poniendo los ojos en blanco, dijo Anakin y ella simplemente resopló mucho antes de cerrar los ojos y decidir meditar sobre las cosas por sí misma. Tenía miedo de ver esos mismos ojos que Darth Vader la miraban, y prefería mucho más los ojos de Anakin ahora que estaban. No es que ella dijera esto en voz alta. Dentro de la casa de algunos ciudadanos de Empyrean, se podía ver que estaban viendo algo antes de ser interrumpidos groseramente por anuncios. Malditos sean estos anuncios, al vacío del emperador.
rugió un hombre que regresaba de un duro día de trabajo. Mientras comienza el anuncio empieza a sonar música country genérica de fondo. Oye, ¿no es eso? El hombre parecía sorprendido por lo que estaba sucediendo en su pantalla. La cámara se enfoca en un estanque de pesca donde un usuario de superfuerza modificado genéticamente con cabello rubio sucio y ojos violetas brillantes está sentado en un bote abriendo una cerveza fría con los chicos. El hombre se inclina su sombrero de vaquero, mira a la cámara y dice: cuando no estoy siendo un emperador espacial, la pantalla cambia rápidamente a un hombre con su armadura de batalla completa enfundando una figura que estaba dentro de una especie de túnica y tenía la piel bastante pálida y holgada mientras las naves espaciales empíreas están destruyendo a los combatientes enemigos desde el cielo. La pantalla vuelve a mostrar a Anakin en el bote. Soy un tipo normal, que ama a su familia. Me encanta sentarme, relajarme y tomar una cerveza fría con los chicos, y la mejor bebida para eso es Ski Light. La cámara se enfoca en la cerveza que tiene en la mano, donde se ve claramente el logotipo con pequeñas gotas de agua fría que gotean de la marca. La cámara se enfoca hacia el cielo, donde se muestra el logotipo de Ski Light en letras grandes y la voz de un narrador dice: Ski Light, la bebida que te trae el hogar, sin importar en qué parte del cielo te encuentres. Bueno, lo haré. El hombre se sentó y pensó que acababa de encontrar una propiedad inmobiliaria de primera. Tengo que conseguir algo de eso. Quiero decir, el dios emperador lo aprueba, así que eso debe significar que todos lo van a conseguir. Al darse cuenta de que podría llegar tarde, dijo: oh, no. Tengo que llamar ahora mismo para ver si puedo conseguir un poco de ese bonito Ski Light. Por supuesto, el hombre no se da cuenta del siguiente anuncio que aparece, que sin duda lo intrigará aún más. Este mismo hombre también era un ávido jugador de baloncesto en su tiempo libre, especialmente cuando salía con sus amigos y jugaban entre ellos en partidos amistosos. La pantalla cambia a otro anuncio y comienza a reproducir música hip hop genérica de fondo. El mismo hombre de antes, de pelo rubio sucio y ojos morados, estaba en una cancha rebotando la pelota alrededor de ese mismo anciano, de piel blanca pálida, flácida y arrugada y con una bata puesta. Nadie sabe por qué este anciano jugaría contra el emperador y por qué lo haría vistiendo túnica. El dios emperador del Empíreo fue directo a la canasta y rompió el vidrio. El anciano tuvo un ataque al corazón por el factor genial, y varias chicas, ya fueran humanas o alienígenas, todas eran guapas, comenzaron a mover sus traseros para la cámara, porque el sexo vende. El dios emperador mira hacia la cámara, sonríe y luego guiña el ojo. Puedes hacer volcadas como yo con esquí shoes. Te hacen sentir como si estuvieras caminando en el aire. El dios emperador es rodeado por las chicas antes de que sus esposas entren en escena y las alejen de sus maridos con patadas, ya que estaban vestidas con diminutos trajes de animadora. El dios emperador les da su consejo. Y no olviden ser leales ahora. Todos comienzan a alejarse mientras las chicas escasamente vestidas empujan y alejan al emperador junto a sus esposas, simplemente lo miran mientras se va y suspiran. Luego, la cámara se vuelve negra y el hombre que acaba de pedir la bebida acaba de ver la parte final del anuncio. No. También tengo que conseguirlas. Esta misma cosa sucedería en muchos hogares dentro de las compañías subsidiarias de Empyrean y Skywalker Industries que producían estos productos, que se verían inundadas de solicitudes y pedidos de estas mismas cosas anunciadas. Maridos, padres, hermanos, sobrinos, todos los hombres probablemente eran acosados de alguna manera por las mujeres que vivían con ellos, que eran sus madres, esposas, hijas o sobrinas, por su deseo abrumador de conseguir esas cosas. No los detendrían, no. De hecho, también les hubiera gustado apoyar al emperador, pero no querían que sus hombres se volvieran locos de repente por unos zapatos ridículos o por un poco de alcohol. Sin embargo, dado que los zapatos y el alcohol fueron aprobados por el dios emperador, sabían que eso les permitiría emborracharse nuevamente. El supersuero era súper efectivo después de todo y deshabilitó casi por completo la capacidad de las personas para envenenarse, pero ahora había una alternativa a ese problema, que era el supersuero y ahora un reemplazo para algo que habían perdido. Anakin había creado un problema a través del supersuero y luego también estaba vendiendo la solución. Sin duda, era una perspectiva cobarde que algo así sucediera, pero a dentro del Imperio le importaba en absoluto. Su emperador no haría esto solo para hacerles daño o aprovecharse de ellos, e incluso si lo hiciera, merecía algo a cambio de sus esfuerzos por mejorar sus vidas.
Era algo que con mucho gusto dejarían de lado y lo aceptarían. Una vez más, Anakin se estaba aprovechando de la situación en la que se encontraban algunas personas dentro del Imperio, y debido a esto otros también intentarían investigar esto. Skywalker Industries aún podría crecer, pero sus competidores también podrían intentar crecer, dado que el mundo de los negocios es así. Es mejor que dé algún incentivo en forma de monopolizar el mercado por un corto tiempo, entonces otras compañías creadas desde dentro del Imperio harían algo similar. Tampoco hizo estas cosas a un precio alto, porque eso sería simplemente una tontería. No quería que otras empresas tuvieran la gran idea de intentar estafar a sus clientes para obtener más dinero. Eso era algo de lo que ya estaba consciente en su vida anterior e incluso sucedió dentro de la República Galáctica. Hacer que su marca sea exclusiva, aumentando el precio, lo que también aumentaría la riqueza acumulada a costa de sus trabajadores y clientes. Era un juego peligroso, pero Anakin intentaría manipular todo para que no se saliera de control, porque al final del día, las empresas todavía necesitaban obtener ganancias. Si bien el Imperio ahora era oficialmente el verdadero gobernante del sector Arcanis, cuyo nombre Anakin recibiría rápidamente solicitudes para cambiar a sector Skywalker, comenzarían a considerar sus otras áreas. Chomella, donde está Naboo y Kelly, donde está Datomir. Desde Naboo, se enviaron muchos refuerzos para comenzar a ocupar planetas y tomar sectores de su sistema. Desafortunadamente no pudieron apoderarse del otro sistema dentro del sector Chomell porque está bajo la República, sin embargo, a Anakin no le importó esto. El primero fue en Ark, un importante mundo comercial ubicado en la confluencia de varias hiperrutas que conectaban los mundos del borde medio entre la vía iridiana y el corredor coreliano. Era un punto final del corredor en Ark y un punto de partida para el comercio y los viajes a los territorios del borde exterior. Actualmente, nadie tenía influencia sobre este sistema, por lo que los empíreos con gusto lo tomarían para sí. Luego vino el sistema Alui, un sistema estelar ubicado en la región del borde medio de la galaxia. No tenía mucho, pero podía usarse para algunas cosas, ya que estaba en la ruta comercial. Dentro del sector Kelly, el cual está a cargo de Talcin, el Imperio había estado ayudando a la reina datomiriana llamada Talcin y tomó el control de Qatar, el mundo natal de la especie Qatar, lleno de muchos nichos ecológicos y enormes insectos depredadores. Este lugar era bastante grande y Qatar se convertiría en algo similar a lo que es Datomir. El último lugar que conquistaron fue Vinsot, el planeta natal de las especies Chevin y Chef en el sector Kelly y de los territorios del borde exterior. Era un planeta templado con zonas de pastizales y praderas, hielo ártico y desiertos. Fue aquí donde pudo haber habido alguna disputa con el movimiento separatista, ya que este planeta quedó bajo su espacio, sin embargo no estaba ocupado ni bajo su control, por lo que Anakin pensó que sería prudente tomarlo para aumentar la influencia que el Imperio tiene sobre el sector Kelly. Sin embargo, después de que todo esto se resolviera, Anakin esperó a tener un tiempo de inactividad, así que tendría un tiempo de inactividad, lo que significa que no haría gran cosa. Después de todo, solo había estado haciendo algunos anuncios que, si Sidious era lo suficientemente inteligente, vería el mensaje. Por supuesto, es posible que Sidious no vea realmente el mensaje dentro de esos anuncios porque no estaba interesado en ese tipo de cosas y la mayor parte de su tiempo estaba ocupado por otras cosas. Sin embargo, Anakin quería revelarles que sabía que Sidious era un Lord Sith. Aunque solo fuera para que fuera aún más cauteloso, ya que Anakin acababa de demostrar el poder de su Imperio a través de las acciones tomadas y ahora tenía un ejército aún más grande. Ciertamente sería interesante, pero ahora se centraría un poco en su familia. Creo que es suficiente por ahora, puedo comenzar a expandirme nuevamente una vez que los refugiados del espacio UD comiencen a dirigirse hacia el Imperio, pensó Anakin para sí mismo. Era un día espléndido en Tatooine, ya que los soles que orbitaban alrededor del planeta parecían estar en órbita alrededor de Tatooine, como si fuera el centro del sistema, la galaxia o incluso del universo mismo. La gente seguía con sus asuntos, ya sea yendo a sus trabajos o saliendo a disfrutar de las libertades que el Imperio proporciona a su gente. En general, todo el mundo se lo estaba pasando bastante bien y también había un gran espíritu festivo. No se crea una cultura y una sociedad en un día, sino que también es necesario que haya festividades. La religión también es algo normal, pero las tradiciones que las familias transmiten de generación en generación deberían convertirse en parte de la sociedad.
Sin tradiciones, la cultura no tiene elementos comunes que conecten a las personas. Así que, en memoria de Anakin y Vader, ayudaron a la gente, esclavizada como estaban, a rebelarse y luchar contra el Imperio Hutt creado por Jabba el Hutt, algo que sin duda había que recordar. Luego estaba el cumpleaños de Anakin, algo que todos celebran, incluso cuando era un día normal, la gente se encargó de que fuera algo especial. Luego había una tradición que implicaba que Anakin iba y salía del Imperio, y la fecha de su regreso se registraba para simbolizar el viaje y el crecimiento de una persona hasta convertirse en un adulto. A veces, una persona tenía que abandonar su hogar para ir a otro lugar extranjero y crecer allí. El cumpleaños de Anakin era un evento religioso, la celebración de la rebelión de esclavos era un día festivo, la partida y el regreso de Anakin es otra tradición religiosa y cultural y, finalmente, la coronación de Anakin se considera un día festivo completamente nuevo para el pueblo. Existen los días festivos, y muchos de ellos involucran de alguna manera a Anakin. Luego, para cada planeta, tuvieron sus propios eventos separados de acuerdo con su propia cultura e historia, junto con las adiciones de las tradiciones culturales y religiosas a partir de Tatooine y Anakin. No en todas partes habría exactamente los mismos eventos, pero en todos habría todos los eventos que incluían a Anakin hasta cierto punto, y, si era un día festivo, entonces estaba permitido. Sin embargo, había entrado en juego otra festividad, ya que la gente estaba celebrando lo que se llama el fin de la esclavitud. El fin de la esclavitud es un nuevo acontecimiento que comenzó gracias a que Anakin y los que estaban dentro del Imperio se esforzaron por superarlo de una vez por todas. Bueno, al menos la esclavitud que se hace pública, ya que sin duda la esclavitud todavía se practicaba a puertas cerradas, especialmente en áreas fuera de la influencia del Imperio o del espacio Hutt. «Hola», gritó Anakin para ver si había alguien allí. Golpeó la puerta nuevamente, ya que estaba dentro del Palacio Celestial, esperando que quien estuviera detrás de esa puerta saliera y lo saludara. ¿Está dormida?, pensó mientras esperaba que saliera la persona con la que había hecho planes para hoy, pero parecía que todavía estaba dormida o dudaba. Siempre podía entrar de golpe, pero eso sería una tontería, ¿no? Espera. Se escuchó una voz femenina desde el otro lado y parecía estar entrando en pánico y por lo que Anakin pudo escuchar, parecía tener prisa por llegar a la puerta, pero por lo demás estaba haciendo otras cosas. En concreto, intentaba apresurarse y ponerse algo de ropa o, por lo que podía ver, aplicarle un poco de maquillaje. No le importaba el maquillaje, pero prefería mucho más el rostro natural de alguien, pero parecía que la mujer del otro lado no sabía nada de esto o no quería salir a reunirse con él sin tener alguna garantía de que se sentiría atraído por su rostro. No es que eso importe teniendo en cuenta que la mayoría, si no todas, las mujeres que lo rodeaban ya eran extremadamente atractivas. Al abrir la puerta, finalmente se revela que es Zana, la mujer Sith rescatada y devuelta a la vida por Anakin del infierno, también conocido como Caos. Estoy lista, dijo muy tiernamente, ya que parecía que tenía prisa. Su ropa parecía estar bien y acentuaba sus curvas y otras partes físicas en las que Anakin podría interesarse. También tenía un poco de maquillaje, y dado que no tiene la misma pintura facial que tenía en su primera vida, era evidente ver sus hermosos rasgos. ¿Estás seguro? Anakin estaba sonriendo, ya que parecía que Zana estaba dispuesta a hacer algún tipo de esfuerzo al salir en una cita con él, formalmente, claro está. Anakin extendió la mano y le acomodó un poco de cabello que estaba un poco desordenado. Oh. Se dio cuenta de esto y un pequeño rubor adornó sus rasgos, lo que solo hizo que Anakin pensara que se veía aún mejor. Ya está, todo listo. Como esta es tu primera cita real, he decidido que en lugar de ir a por todas como lo haría una persona normalmente, deberíamos intentar algunas de las cosas básicas que la gente hace. ¿Qué te parece? Anakin la habría llevado a hacer cosas que a ella le habrían gustado hacer, que probablemente eran destruir cosas o meterse en peleas con otros. A él no le habría importado hacer algo así con ella, pero eso no es exactamente lo que constituye una cita normal, y ella no había tenido una vida relativamente normal antes, ya que había sido una Lord Sith antes de morir, y luego Anakin la sacó del infierno no solo porque quería, sino porque tenía sus propias razones. Bueno, si así es como dices que será, entonces supongo que está bien. En el fondo, Zana apreciaba mucho que su primera cita fuera considerada normal. Quería hacer lo mismo que hacían las otras chicas a las que enseñaba en la academia. Lo cual puede incluir o no un tiempo a solas especial con Anakin después, pero donde sea que vaya, probablemente estará feliz o se aburrirá.
Dado que todo sería una experiencia nueva para ella, no tiene dudas de que probablemente no se aburrirá, especialmente con Anakin cerca. Si ella le decía a Anakin que estaba aburrida de esas cosas normales de niña, entonces él probablemente recurriría al plan B, es decir, algunas cosas planificadas previamente que él sabía que a ella le habría gustado hacer. No es que Anakin le dijera eso, por supuesto. Vamos. Anakin extendió el brazo mientras ella también lo agarraba y continuaron durante el resto del día disfrutando y pasando tiempo juntos. Como resultado, su relación mejoró un poco. Sheev Palpatine-sama. El hombre de hierro, el canciller supremo de la República Galáctica, señor oscuro de los Sith como Darth Sidious, no se mostró divertido. No le hizo ninguna gracia, ya que había recibido algunos informes sobre una gran pero breve guerra entre el Empíreo y los Huts. No se lo ocultó a nadie y, de hecho, diría que se hizo públicamente a propósito para asegurarse de que todos supieran del poder del Empíreo. También se hizo en el momento correcto, porque la República pensaba que podían simplemente poner al Empíreo bajo su propio control. Conocían el poder de los Empíreos, pero no era como si no pudieran aprovechar el poder de los otros senadores o sistemas a su alcance para perseguirlos y obligarlos a someterse a la República por la fuerza. Algunas personas pensaban que podían hacerlo, incluso cuando él, Sidious mismo, había sugerido que no. Sin embargo, no le importaba si lo intentaban, porque quién sabe qué pasaría y en lugar de eso iba a esperar a que se reunieran y luego obligar al Empíreo amante de la paz a ayudarlos a ganar contra los separatistas adecuadamente. En lugar de simplemente usarlos para obtener fondos vendiéndoles droides. Algunas personas estaban molestas, ya que podían ver lo que estaba haciendo el Empíreo, no es que realmente pudieran hacer algo porque al mismo tiempo también estaban agradecidos. No se podía saber cuánto tiempo habría durado esta guerra civil, por lo que Sidious también contaba con que el Empíreo les permitiera comprar grandes cantidades de droides para compensar su déficit de clones. No es que los clones constituyeran la totalidad de sus ejércitos. Ahora que el Empíreo había mostrado su verdadero color, todos en la galaxia sabían que debían mantenerse alejados del Empíreo y de todo lo que quisieran. Si bien es posible que no haya habido ningún conflicto real entre el Empíreo o aquellos dentro del Empíreo con ninguna otra organización o gobierno dentro de la galaxia, eso no significaba que simplemente detendrían su conquista en los Huts. Aquellos que eran más políticos o simplemente tenían un agudo sentido de la política de lo que estaba sucediendo dentro de la galaxia, podían decir que el Empíreo estaba haciendo movimientos que solo podían parecer el curso de acción natural, pero lo habían planeado. El Empíreo era un oponente mucho más temible de lo que Sidious había pensado en un principio y estaba empezando a considerar que ahora desconfiaría más de Anakin. Ahora analizaría con mucha profundidad cualquiera de las acciones tomadas y las palabras dichas por el emperador del Empíreo, simplemente por este evento masivo que ha cambiado el panorama de las relaciones dentro de la galaxia. Todos mirarán hacia el Empíreo y esperarán que se pase a su lado, porque era un enemigo inteligente al que nadie quería enfrentarse. Así que por ahora, todo el mundo contendría la respiración alrededor del Empíreo, simplemente porque han ascendido al poder tan rápido que es bastante loco. Ahora controlan por completo el sector Arcanis, pensó Sidious mientras observaba el mapa holográfico que se mostraba frente a él y que le ofrecía una vista de toda la galaxia conocida. Incluso algunos sistemas o planetas más no revelados no se dan a conocer al público, ya que no toda la información es exactamente de conocimiento público. Con el sector Arcanis completamente bajo el control de los Empíreos e incluso el espacio Ut ahora cayendo bajo el control de los Empíreos, aunque no oficialmente, era un estado títere y Sidious podía verlo muy claramente. Tenían un poder y control masivo sobre el comercio, e incluso sobre los espacios de hiperrutas, y se dieron órdenes o reglas tanto a la República como a los separatistas de que no debían luchar mientras estuvieran dentro de las fronteras del espacio Empíreo y Ut. Es algo completamente natural y normal, ya que nadie querría convertir su territorio en un campo de batalla solo porque algunas potencias extranjeras estuvieran en guerra. Esto sería bueno y mal o a la vez para Sidious, ya que no quería prolongar la guerra demasiado tiempo y, en cambio, quería terminarla en el momento adecuado, para poder obtener el control total y completo sobre el Senado. Una vez que eso sucediera, él mismo se convertiría en emperador. El emperador del Imperio Galáctico. Emperador Palpatine. Suena muy bien. Esos pensamientos encapsulaban la alegría que Sidious obtendría al lograr sus objetivos. Objetivos que se habían vuelto más difíciles una vez más, debido al Empíreo o fue todo por culpa del molesto elegido.
Ciertamente era algo en lo que pensar un poco más, si el estatus de Anakin como el elegido estaba interfiriendo con sus planes tal como su ahora fallecido maestro había dicho que lo haría. O era simplemente el hecho de que Anakin era algo que iba en contra de lo que estaba trabajando y es muy fácilmente discutible que sea la mejor de las dos opciones para un emperador. Palpatine estaba creando algunos planes de respaldo para sí mismo en caso de fallar, porque estaba empezando a ver que debido a los desarrollos de los empíreos, la gente dentro del Senado no estaba yendo precisamente en la dirección que él quería. Era como si todo le estuviera siendo arrebatado de su control y puesto en manos de otro. El niño debe morir, pensó para sí mismo mientras miraba la imagen de Anakin, que era extremadamente guapo. Sidious ahora estaba planeando derrotar al Empíreo, derribando a su líder porque sin cabeza, la serpiente moriría. Una vez que se ocupen de Anakin, probablemente habrá algunos problemas con el Empíreo, pero naturalmente todo estará bien. Ya se ha cansado de intentar poner a Anakin bajo su control y ya estaba buscando a otro aprendiz, alguien que no fuera como Dooku y que, en cambio, fuera un peón fácil de manipular y un poderoso usuario de la fuerza. Tenía muchas opciones para intentar infiltrarse en el Empíreo y matar a Anakin, y el veneno era uno de esos métodos. Por supuesto, Palpatine no sabía que esto no funcionaría incluso si lograba que Anakin bebiera un poco de veneno. Después de todo, Anakin es inmune y, si eso no funciona, empezará a enviar a algunos asesinos que Dooku había estado entrenando. Algo que podría resultar un poco más diferente, pero que probablemente sería relativamente fácil de solucionar para Anakin. Un hombre no puede derrotar a muchos. Sidious conocía el poder de la unión y creía que si enviaba a muchos a atacar a Anakin al mismo tiempo, este no podría resistirse y moriría. Eso si su intento de envenenamiento fallaba. Si todo lo demás falla, al final será mejor que intente cuidar de Anakin él mismo. Algo en lo que Palpatine estaba empezando a creer cada vez más es que a veces uno tiene que ocuparse de sus propios problemas porque los demás son demasiado incompetentes para hacerlo. Si quieres que algo se haga bien, entonces debes hacerlo tú mismo. Por supuesto esto lo expondría a todos, sin duda el chico lo expondría en ese punto, pero en ese punto tendría que matar a Anakin porque este se encargaría de su competidor. Luego estaban aquellos a quienes estaba considerando tomar bajo su protección como aprendices, y tenía algunas opciones que serían interesantes. Ferus Olin era alguien con quien Palpatine había estado tratando de meterse, especialmente después de que él había dejado la orden por razones, una en particular siendo Anakin. Algo que Palpatine y Ferus tenían en común. Luego está el bufón torpe conocido como Jar Jar Binks. Lo creas o no, Jar Jar en realidad era sensible a la fuerza sin siquiera saber que lo era y porque era un peón tan fácil de manipular y uno podía ver su suerte, que es la aplicación de la fuerza por parte de Jar Jar de manera inconsciente para ayudarse a sí mismo. Luego estaba otro posible reemplazo, Gartexar, a quien Palpatine había descubierto muy recientemente en los tiempos actuales. Había acogido a Gart y lo estaba entrenando en el lado oscuro de la fuerza, que ya estaba aprendiendo antes de que Gart matara a su maestra anterior porque lo traicionó. Sin embargo, Gart es inadecuado porque quiere a alguien más fuerte que Darth Tyrannus. Por supuesto, había una de las asistentes administrativas principales conocida como Slimur, alguien a quien había mantenido cerca de sí. Tanto por el encanto del lado oscuro como porque parecía sentir cierta atracción por Palpatine, no es que a él le importara demasiado y, en cambio, la estaba usando para algo que deseaba probar en el futuro. Ahora bien, puede que sea más útil como aprendiz, pero su poder es inadecuado para sus necesidades. Así que sus opciones eran entre Jar Jar, que en realidad tenía una conexión muy poderosa con la fuerza, o Ferus Olin, que se decía que era un rival de Anakin, lo que significaba que también era propiamente poderoso. O podría convertirlos a ambos en sus aprendices y romper la regla de dos, al mismo tiempo, mantener a Tyrannus por ahora también, ya que a Tyrannus tampoco le importaba la regla de dos. Final del capítulo.